One Piece Aventura en la Isla del Reloj fue la segunda película de la franquicia lanzada en el año 2001. Esta no forma parte del canon del manga, pero ¿qué tan imposible sería si lo fuera? A continuación, voy a analizar la trama de la película para determinar qué tantos errores argumentales, si es que los hay, supondría esta película si es que quisiera formar parte del canon de Oda. Este análisis es parte de una serie de videos en donde estaré analizando todas las películas desde la primera del 2000 hasta la más reciente, clasificando su grado de imposibilidad, para al final poder ordenar todas las películas desde las más imposibles hasta las que no tendrían problema de entrar en el canon si así lo quisieran. Vamos a comenzar el análisis con una breve descripción de la película para quienes no la hayan visto aún. Comenzamos con los sombreros de paja: Luffy, Zoro, Usopp, Sanji y Nami, tomando unas vacaciones en la costa de una isla desconocida. Muy relajados hasta que ven que alguien les robó el Going Merry, junto con todas sus pertenencias. Incapaces de alcanzarlo nadando, rentan un pequeño bote y salen al mar en su búsqueda. En el camino se topan con un niño llamado Akizu y su hermano jurado llamado Borodo. Ellos son ladrones y les dicen a los sombreros de paja que quienes robaron su barco son una tripulación pirata muy poderosa del lugar, llamados los Piratas Trump, liderados por el capitán Bear King. Ellos están establecidos en la Isla del Reloj, y seguramente ahí es donde está su barco. Antes que otra cosa se topan en alta mar con esta tripulación, quienes los atacan estando desprevenidos y se llevan a Nami, como ofrenda para el capitán Bear King. Así que los bandidos se ofrecen a ir con los sombreros de paja, pues en esa isla también hay un reloj muy valioso llamado el reloj diamante que quieren robar. Llegan a la isla y descubren que la ciudad está muy alta, y para llegar tienen que subir una enorme cantidad de escaleras que se extienden hasta el cielo. Esta construcción fue hecha así para protegerse de los enemigos. Mientras tanto, Bear King arregla los preparativos, pues se quiere casar con Nami, y además está muy feliz, pues casi está completa una poderosa arma que están construyendo los habitantes de la isla: un cañón altamente destructivo. Sucede que Bear King conquistó esta isla hace tiempo ya y esclavizó a su gente, que son expertos en hacer máquinas de engranajes. Entre ellos tenemos una pareja que parecen ser los líderes mecánicos de la gente de esta aldea, quienes están muy molestos por usar sus conocimientos para hacer un arma de destrucción en vez de crear cosas más nobles. Los sombreros de paja suben por las escaleras para llegar a la ciudad, pero se atraviesan con muchos obstáculos, como un gran flujo de agua, rocas que van cayendo y trampas de todo tipo. Zoro no tiene sus espadas, así que Sanji se encarga principalmente de patear muchas de las trampas, y así llegan a la cima, aunque los pies de Sanji terminan muy lastimados. Ya en la ciudad tienen que ir al castillo donde está Nami y donde tienen al Merry. Tienen que hacerlo volando, pues el camino está lleno de minas explosivas. Así lo hacen, pero se topan a dos piratas: Honey Queen, quien tiene una fruta del diablo que le permite transformarse en un líquido, y Buyak, que tiene a una armadura con púas. Sanji los confronta en el aire, pero su pie, lastimado, no puede contra la armadura y cae al campo minado, tras lo cual es capturado. El resto llegan al castillo y se dirigen a salvar a sus nakamas. Aprendemos que Borodo y Akizu no son hermanos. Este último fue encontrado de bebé por Borodo en el mar, quien lo adoptó, pero él sabía que venía de la Isla del Reloj, entre otras cosas porque desde siempre ha sido muy bueno reparando máquinas. Borodo fue realmente el que le robó el Merry a los sombreros de paja e inculpó a los piratas Trump para que Luffy y compañía se involucraran y los vencieran. Después de todo, Luffy tiene una gran recompensa de 30 millones de berries. Debía ser muy poderoso. Sus intenciones no eran malas en sí, porque quería salvar a la gente de la isla y reunir a Akizu con sus padres, los líderes mecánicos de la isla, aunque eso le valió problemas a los sombreros de paja. Con todo eso, Zoro y Usopp también terminan capturados por artimañas del enemigo, y al final tenemos un enfrentamiento en la cima de la torre principal, en donde Luffy llega a salvar a sus nakamas capturados para así comenzar la batalla. Usopp en particular logra ir hasta donde está el Merry y le arroja sus espadas a Zoro y sus zapatos a Sanji para que puedan pelear. Y sí, voy a hablar de esto en un momento. Cada quien vence a su oponente. Luffy derrota a Bear King, que era usuario de la Kachi Kachi no Mi, que básicamente es una mezcla entre la fruta de Mr. One y la de Charlotte Oven, es decir, lo hace resistente como el metal y aparte puede calentar su cuerpo. Luego de eso, la isla se destruye. Akizu descubre quiénes son sus padres y los sombreros de paja recuperan lo suyo y continúan su viaje. La gente de la isla, libre de sus captores, decide empezar de cero y reconstruir su hogar, aunque Akizu, en vez de quedarse con sus padres, decide continuar sus aventuras junto a Borodo. Esa es la premisa principal. Ahora la pregunta es, ¿la recomiendo? Yo tengo mucho que decir, pues esta película es un desastre. Quiero comenzar diciendo que el que la dirigió fue Atsushi Shimizu,
Y si no has escuchado de él, bueno, no importa, basta con decir que fue el mismo que dirigió la primera película de One Piece y también la tercera. La primera película, en el video anterior de esta sección, yo la recomendé por ser entretenida, aunque no es la gran cosa. Y la razón por la que digo esto es porque esta película básicamente tiene la misma premisa, con el mismo tipo de personajes que la anterior, pero todo lo hace peor. Aquí tenemos a un niño y su tutor que descubren un secreto sobre su familia y en el camino se enfrentan a unos piratas con un capitán corpulento y torpe pero que es usuario de fruta. Es muy similar todo a la primera película, entonces ¿por qué esta es un desastre y la pasada no? Bueno, en primer lugar, si vienes de ver la anterior te das cuenta que el director no se quebró la cabeza y no hizo el más mínimo esfuerzo por hacer una trama diferente. Sé que en ese entonces las películas de anime no eran la gran cosa, pero vamos, échale un poco de ganas. En mi reseña anterior dije que una de las razones por las que recomendaba la primera película era porque respetaba la escala de poder y a los personajes, y no dejaba en mal a los Mugiwara en favor de los enemigos en turno. Y si algo hace esta película mal es eso. Zoro y Sanji son disminuidos horriblemente. La trama hace conveniencias ridículas para que sean capturados por antagonistas visiblemente mucho más débiles que ellos, y de paso, poco interesantes y con diseños simplemente feos y antipáticos. Oda es muy bueno en crear personajes de apariencias ridículas, que luego nos ganan el corazón o nos sacan una risa o que demuestran ser más poderosos que las apariencias. Y esta película es una instancia en donde uno puede ver claramente que si no lo hace Oda, esa aproximación no funciona. Los secuaces de Bear King son molestos más que otra cosa y no son fuertes, pero capturan a Zoro y a Sanji por conveniencia de guión. Zoro no tenía sus espadas y aunque eso no es una excusa para perder contra semejantes rivales, lo de Sanji, o si eres fan de Sanji vas a odiar esta película. Al comienzo mencioné que al robar el Merry también se llevaron sus pertenencias, entre ellas las espadas de Zoro, pero también los zapatos de Sanji. Cuando Usopp los recupera es cuando ahora sí pueden pelear al 100%, pero ¿quién demonios le dijo a esta gente que los zapatos de Sanji son su arma triunfal? Es una noción ridícula completamente y cuando estaba viendo la película y los pies de Sanji se lastimaron por patear unas rocas, pensé, oh, ¿qué piensan hacer? Sanji no se lastimaría por eso. Cuando lo capturaron, por justamente esa razón se me hizo ridículo, pero luego cuando vi que tras ponerse los zapatos, ahora sí era el Sanji que conocemos, fue el colmo. Los pies de Sanji son poderosos y resistentes. Los zapatos son unos zapatos cualquiera, no representan una defensa, no están hechos de armadura ni nada. Que usaran semejante excusa como paralelo a Zoro perdiendo sus espadas es sinceramente insultante para la mente de los espectadores. Así que con una trama básicamente igual a la de la película anterior, pero con antagonistas mucho más molestos y conveniencias desastrosas y chocantes para los fans, la verdad, si quieres pasar de esta película no te voy a detener y no la recomiendo en lo más mínimo, ni siquiera por la vibra nostálgica que pueda tener. Está horrible, vela si tienes 50 minutos de tu vida que quieras gastar. Mientras estaba grabando este video recordé algo. ¿Por qué Luffy en la película se ve como si se estuviera quedando pelón? Se ve precisamente como ese meme que ronda por internet en donde se evidencia que Naruto e Ichigo, después del final de sus respectivas historias, perdieron cabello. Debo decir que lo que sí me gustó fue el ending, porque ponen algunas escenas de personajes que aparecerían en el anime en la saga de Arabasta. Vemos a diversos miembros de Baroque Works en escenas que se supone son previas a su aparición en el manga, a Ace en su pequeño barco dirigiéndose a su aventura de buscar a Barba Negra, a Chopper, a Kureha y demás. Es un detalle agradable y además usan la canción Believe, que es el segundo opening del anime y que es uno de mis favoritos, así que esta escena final sí la recomiendo. Una vez dicho eso, ¿qué tal la continuidad? Bueno, esta película es tan imposible como horrible. Como se hace referencia a la recompensa de 30 millones de berries, debería suceder en algún momento después de Arlong Park. Me parece que un buen punto para introducir una historia sería entre la salida de Kokoyashi y la llegada a Locktown. Es un periodo en donde bien pudieron haberse topado con una nueva aventura, pero no. Hay una referencia que sitúa esta película en el peor lugar posible. Cuando Zoro recupera sus espadas y está peleando, vemos claramente que tiene entre ellas a Sanda y Kitetsu. Es decir, la película debería suceder entre Locktown y el ingreso a la Reverse Mountain y hacia la Gran Línea. Así que esta película no se conforma con ser mala, sino que comete el mismo pecado
que el infame arco de relleno de Apis, suceder en medio de un momento crucial de la historia. La magia de la entrada de los Mugiwara a la Gran Línea es que salen de Log Town en medio de la tormenta con el viento apuntando hacia la enorme montaña, como si el destino mismo quisiera llevarlos ahí. Situar una historia en medio queda completamente discordante y claro, es imposible en el manga por varias razones. Una es que sabemos que los sombreros de paja fueron directo desde Log Town hacia el Calm Belt y luego se redirigieron a la Reverse Mountain. La otra es que Log Town es la isla más cercana a esa región del mar. Poner aventuras extra en medio implica que la isla del reloj también está muy cerca de allí, lo que destruye la idea de que Log Town sea la isla del inicio y el fin y el único lugar al cual puedes llegar antes de ir a la Gran Línea. Podemos decir, bueno, tal vez la isla del reloj no estaba tan cerca, pero de todas formas, situar algo ahí desestabiliza completamente la historia planeada por Oda. Además, para hacer referencia a su película anterior, el director decidió incorporar a 3 secuaces de El Drago, antagonista de la primera película, lo cual hace que para que esta historia pueda encajar en el canon, tendríamos que encajar también la película anterior, la cual en realidad no tiene tantos problemas, aunque sí es imposible de todas maneras. Además, el personaje Honey Queen tiene una fruta del diablo llamada Toro Toro no Mi, que le permite convertirse en un líquido, que no es agua pero se parece. No se sabe si es una logia o una paramecia especial, porque en ese punto de la historia todavía no sabíamos de esas clasificaciones. Si yo quisiera justificarla diría que es una paramecia especial como la de Katakuri, lo cual bueno le quita algo de misticismo a la fruta de Katakuri, aunque en sí no es tan grave esto diría yo. Así que esta película también es imposible, con un error grave de continuidad tratando de situarla en medio de la salida de Log Town y la entrada a la Gran Línea. Un segundo error grave derivado de referenciar a la primera película que ya de por sí es imposible por sus propias razones. Y otro error grave más, no de cronología pero importante a mi parecer, con la explicación mediocre de que Sanji necesita sus zapatos para no lastimarse los pies. Con todo esto la aventura en la isla del reloj es imposible y se lleva el premio a la más imposible por el momento. Aunque solo llevamos 2. Ya veremos qué tal cuando continuemos en esta sección. Y hasta aquí el video, espero que lo hayas disfrutado y si es así agradeceré mucho tu like. Cuéntame, ¿tú ya viste esta película? ¿Qué te pareció? ¿Notaste algunos otros errores? Escríbeme en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas el resto de los videos de esta sección y demás contenido de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a Ramón Parra, Isaac Buzo, David Gina, Luis Mira, Iván, TR2, Kaiserex, Waldos, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, A López, David Dionisio, Mugiwara Ocelot, Soidano Garrios, Agustín, Eduardo RS, Mainedragon, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Alba, Cabanana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Geoff Kuhn, Gerhard Tetich, Emi, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Melamente, Miguel Pérez, Leascu, Yart, Alejo, Ángel Salazar, Juanini, Enrique Molina, Cinques Hermoso, Mane, Gibran Villa, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Rumojiro, Fabián Coelho, Etnaneme, Lucas García, L. Gabriel Peña, Roberto Sea, Juan Manuel Humano, Cosa Sube, César Omar, Obsed de Yolide, Benjamín Bustos, Juan, Cristian Ledesma Candás, Víctor Ponce, Zumboy, Big Buda Moreno, Walastion, Brian Kirsinger, Fede Rodríguez, Ari Aguilar, Belino Josa, Oliver Salinas, Furia de Roja, Andrés, Amin Martínez, Atunsei, Midra, Catherine Gámez, El de Alcaprio, Anca Nirvana, Cosi, Namombre, Seisus, Jonathan Rodríguez Vázquez, Joven Capó, Adrián Duarte, Facundo Elizondo, Lucas Núñez, Alejandro González y Mauricio Ortega. Si quieres unirte a los miembros del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a los videos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace de la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.